El propósito de esta clase es explicar qué relación tienen Bnei Noach con Korbanos. Korbanos significa ofrendas. En el tercer libro de la Torá, el Sefer Vayikra, se explica ampliamente qué ofrendas se pueden llevar, qué ofrendas se deben llevar al Beis Hamikdash, al templo. En la época en la cual fue en la práctica dicho el tercer libro de la Torá, no había templo todavía en Jerusalén, sino lo que había era un Mishkan, un tabernáculo, donde dentro de ese tabernáculo había un altar, Mizbeach en hebreo, y sobre ese altar se hacían las ofrendas. Antes de esta situación, antes de la construcción del Mishkan, existía el concepto de Bama. Bama significa un lugar elevado de diferentes piedras o una construcción, no necesariamente de piedras, puede ser de ladrillos también, pero el punto es que no era una piedra sola sobre la cual se hacía una ofrenda, sino una serie de piedras juntadas donde se hacían ofrendas. Vamos, en el momento en que se construye el Mishkan, quedan prohibidas las Bamois, estos lugares, altares, digamos, locales. Cada uno tenía su propia Bama en el patio de su casa, donde quería, tenía su altar y hacía sus ofrendas. Se construye el Mishkan, el tabernáculo, quedan prohibidas las Bamois, los lugares particulares. Cuando se destruye el Mishkan, vuelven a estar permitidas las Bamois. Cuando se construye el Beis Hamikdash, el templo, quedan automáticamente prohibidas todas las Bamois de aquí en adelante, es decir, por siempre. Pero Bnei Noach, nuestros sabios explican, pueden construir una Bama. Esto se aprende de un versículo en Parshas Noach, justamente. Va'iven Noach Mizbeach. Cuando Noach sale del arca, Va'iven construye un Mizbeach, un altar, y hace ciertas ofrendas. De aquí aprendemos que un Ben Noach puede construir un Mizbeach, construir un altar de vuelta, no una sola piedra, sino que tiene que ser un altar construido específicamente dedicado para el servicio a Dios de ofrendas. Ahora bien, ¿qué puede ofrendar sobre este altar? Como ya expliqué, el altar tiene que estar separado específicamente para el servicio a Dios. No se puede hacer ninguna otra cosa sobre ese altar, no se puede utilizar para ninguna otra cosa, ni para apoyar una cosa, ni para hacer ofrendas, quién sabe de qué cosa, solamente a Dios, para el servicio de ofrendas a Dios. ¿Qué puede ofrendar un Ben Noach sobre el altar? Pues hay diferentes cuestiones sobre qué es lo que puede hacer. Pero al respecto de lo que debe hacer, no hay ninguna obligación. No es ninguna mitzvah, ningún precepto hacer ofrendas a Dios. Pero si lo quiere hacer, hay diferentes reglas. Básicamente son las siguientes. Nuestros sabios explican que existen dos tipos de ofrendas, donaciones que uno puede hacer en términos de korbanos, de ofrendas para Bnei Noach. Para Yehudim también, pero de otra forma. Nedarim y Nedavis. Ambas se traducen como ofrenda, como donación. Pero un neider, la diferencia que hay entre uno y el otro es que un neider es que uno se comprometió a traer una ofrenda. Pero no separó un animal específico para esa ofrenda, como vamos a explicar en unos minutitos. Una nedava significa que uno separó específicamente este animal para ser ofrendado a Dios. Por lo tanto, uno tiene que cuidarlo porque no puede cambiarlo por otro. En el caso de un neider, yo me comprometí a traer una ofrenda. Puede ser este animal, el otro animal o cualquier animal. En el caso de una nedava tiene que ser ese animal específicamente. Nuestros sabios dicen en el Talmud claramente, y está el lugar en donde está en el Talmud explicado en la descripción del video, claramente nuestros sabios dicen que Bnei Noach pueden ofrendar nedarim y nedavis, ambas cosas. ¿Cómo funcionan? Punto número 1, tiene que ser una oila. Oila significa un holocausto, es decir, una ofrenda que es quemada completamente sobre el altar y no se puede tener beneficio de ninguna de las partes de esa ofrenda. Ni lo que uno no llegó a quemar, ni lo que se quemó, esas cenizas hay que enterrarlas. No se puede hacer absolutamente ninguna otra cosa con esas ofrendas. Bnei Noach solamente ofrecen oila, ese tipo de korban. Para el pueblo judío, en el Beis Hamikdash, en el templo, se podía traer otro tipo de ofrendas también. Por ejemplo, shlamim significa ofrendas que uno comía una parte de esa ofrenda. Pero por cuanto el templo, el Beis Hamikdash, no está construido, que se reconstruya rápido en nuestros días, pero ahora no está construido, para el pueblo judío está prohibido hacer todo tipo de ofrendas, de cualquier forma, en cualquier lado. Pero para Bnei Noach está permitido hacer oila, ofrendas de holocausto que se queman totalmente sobre el altar. Esto punto número 1. Punto número 2, como ya explicamos, tiene que haber un altar. No lo puede hacer en cualquier lado, ni en el piso, ni en el patio de casa. Tiene que ser sobre un altar construido específicamente, como ya expliqué, para el servicio a Dios. ¿Qué tipo de animales se pueden traer? Cuando la persona hizo un neider o nedava,
un Ben Noach se comprometió, una Bas Noach se comprometió a traer este tipo de ofrenda, tiene que cumplir con esa ofrenda. Justamente, uno se compromete a una donación, tiene que cumplir con esa ofrenda. Para considerar que la persona cumplió con esa ofrenda, tiene que ser animales puros. ¿Qué significa animales puros? Aquellos animales que la Toira describe, de los cuales se traía ofrendas, que son toro, que incluye toro, vacas, son todos el mismo cuestión, oveja, que incluye carnero, por supuesto, cabra, que incluye chivo también, paloma. Y había otro tipo de pajarito que se llamaba Ben Yoino, pero es una especie de paloma más grande, una paloma más chica. Estos son los animales que se pueden traer cuando uno se comprometió a hacer un neider y nedava, para poder considerar que cumplió con esa ofrenda que uno se comprometió. Tienen que ser esos tipos de animales. Pero, aparentemente, de las palabras de nuestros sabios surge que si la persona no se comprometió a traer una ofrenda, simplemente la persona quiere hacer una ofrenda, toma un animalito y lo quiere ofrendar en el altar, tiene que ser oila, como ya expliqué, holocausto, tiene que ser en un mizbeach, en un altar construido para Hashem, etc., pero podría ser también animales que no son puros. O, por ejemplo, un animal puro de los cuales no se traían ofrendas en el Beis Hamikdash. Por ejemplo, una gallina. No había ofrendas de gallina, lo encontramos en Sefer Vayikra, en el tercer libro de la Toira, que se pueda traer una gallina. Pero aparentemente surge que si la persona no se comprometió, podría traer una gallina también. De repente la persona tiene un gallinero, vio una gallina y dice, la voy a ofrendar a Dios. Lo puede hacer. Esto en el caso de Bnei Noach solamente, no lo pueden hacer los Yehudim. Al respecto de cómo ofrendar el animal, existe una serie de leyes que se llaman shchita. Shchita es cómo se degüella un animal para considerarlo que se pueda comer o que se pueda ofrendar a Dios. Cuando la persona, el Ben Noach, Bas Noach, hizo un neider o nedava, se comprometió, tiene que ser a través de shchita. No puede degollar el animal de otra manera, no le puede dar un palazo por la cabeza ni arrancar la cabeza. Tiene que ser a través de shchita, con un cuchillo especial, con una forma especial. Hay una serie de leyes específicas sobre cómo se hace shchita, y esto es para una clase solamente al respecto de shchita. ¿De qué significa? En la práctica significa con un cuchillo y hay que ir y venir y cortar en el cuello del animal. Pero si la persona no se comprometió en forma de neider y nedava, podría también matar al animal de otra manera. La ventaja de shchita es que es la forma en que el animal sufre la menor cantidad de sufrimiento en su fallecimiento, digamos, se desangra totalmente, y en cuanto ya la persona cortó, el animal ya no siente más nada. Es la forma más bondadosa, por así decir, de degollar un animal, o de matarlo para comerlo, o lo que sea. Por eso, de vuelta, claro, si la persona se comprometió en forma de neider y nedava, tiene que hacerlo a través de shchita, lo tiene que matar al animal con shchita, y tiene que ser shchita como corresponde, y hay que preguntarle a un rabino que sepa exactamente las leyes de shchita, cómo se hace este proceso. Pero si la persona no se comprometió, simplemente agarró, como dijimos antes, una gallina, lo vio, dijo quiero ofrendarlo a Dios, entonces puede hacerlo, incluso puede degollarlo de otra manera también. Recomiendo cortar con un cuchillo extremadamente afilado, que no tenga como un serrucho, sino que sea un cuchillo plano, que no tenga absolutamente ningún tipo de defecto en el cuchillo, y de esta manera el animal sufre lo menos posible. El animal tiene que ser sholem, tiene que ser completo, entero. No se puede ofrendar a un animal que tenga, por ejemplo, le falta una pata, le falta una oreja o le falta alguna parte. El animal tiene que estar entero. Esto se aprende de Parshas Noach también. Cuando Noach trajo los animales al arca, la Torá dice Mekol Hachai, de todas las cosas vivas, es decir, que esté toda su vitalidad entera. Kol, todo vivo, es decir, entero tiene que estar el animal para ser ofrendado en el altar. Otra de las condiciones de una ofrenda es que tiene que ser minam muvhar, tiene que ser de lo mejor. Esto se aprende de Caín y Hebel. Cuando Caín y Hebel trajeron sus ofrendas, la Torá cuenta que Caín trajo mi prijo Adama, de los frutos de la tierra, es decir, trajo lo peor que tenía y lo mejor se los quedó para él, porque vemos en el próximo versículo dice que Hebel trajo mi bejoires tzoinu mechel beyan, de los primogénitos de sus ovejas y de las mejores. Quiere decir que en contraposición con Caín, que trajo lo peor que tenía. De aquí y obviamente Dios se inclinó tras la ofrenda de Hebel y no de Caín, y bueno, la historia es conocida y aquí estamos. La cuestión es que tiene que ser Kol Heilev Lashem, lo mejor de lo mejor que uno tiene para Hashem, los mejores animales. No que uno dice, ay, tengo una gallina medio muerta, entonces la voy a ofrendar a Dios. De ninguna manera. Tiene que ser Minamuvha, de los mejor tipos de ofrenda que uno tiene.
Esto es al respecto entonces de las leyes. En términos de Neider y Nedava, si la persona se comprometió, forzosamente tiene que cumplir con todas estas leyes, y si no, no cumplió con su Neider, no cumplió con su promesa. Si la persona no se comprometió, las diferencias que hay con el Neider y Nedava, como dijimos, es el tipo de animales que tiene que traer, la forma en que puede degollar el animal. Pero en términos del Mizbeach, el altar tiene que ser el mismo, tiene que ser oila, tiene que ser holocausto, tiene que ser de lo mejor que hay, y tiene que ser completo, entero. Ahora bien, ¿qué significa un korban, una ofrenda en términos espirituales? La Toira dice en el comienzo del Sefer Vaikra, comienzo del tercer libro de la Toira, Adam ki yakriv mikem korban lashem, una persona cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Dios. Y el pensamiento jasídico pregunta, el versículo está escrito raro, debería decir Adam mikem ki yakriv korban lashem, una persona de ustedes cuando ofrezca una ofrenda para Dios. ¿Por qué el versículo dice un Adam ki yakriv mikem, una persona cuando ofrezca de ustedes? Está como fuera de lugar esta palabra. Se explica el pensamiento jasídico. Adam, una persona ki yakriv, cuando quiere acercarse, de la palabra koriv, cerca, ki yakriv, cuando quiere acercarse a Dios. Es decir, el concepto de un korban es un acercamiento de las capacidades de la persona hacia Dios, de los sentidos de la persona hacia Dios. Mikem, tenés que saber que tenés que ofrendarte a vos mismo. Esto no significa que uno tiene que tomarse a sí mismo y ponerse sobre el altar, etcétera, Dios libre y guarde, sino que esto quiere decir que uno tiene que tomar su propia parte animalística, todo aquello que tiene que ver con lo terrenal, etcétera, de uno mismo. Uno tiene que tomar esto, mikem korban lashem, de ustedes mismos. Vos, cada uno de nosotros somos el korban, somos la ofrenda hacia Dios, y por eso el versículo continúa, mina bakar mina tzoin takribes korbanjem, de ganado bovino, de ganado ovino, ofrezcan su ofrenda, al comienzo del Sefer Vaikra, del tercer libro de la Toira. Entonces, el concepto del korban es que uno mismo se acerca a Dios. ¿Bnei Noach están obligados a hacer este tipo de ofrendas de un animal literalmente? No hay obligación y no hay mitzvah tampoco. ¿Lo pueden hacer? Sí, a diferencia del pueblo de Israel que no lo pueden hacer, excepto en el Beis Hamikdash, en el templo. E incluso el Rambam dice que si no está construido el Beis Hamikdash, pero sabemos dónde está el altar, podríamos hacer ofrendas incluso hoy en día. Pero no sabemos dónde está el altar, está ocupado el espacio aparte, entonces está prohibido hacer para el pueblo de Israel ofrendas. Pero Bnei Noach pueden hacer ofrendas, está permitido. Expliqué cómo se hacen las ofrendas. El ideal es que no hagan nedarim y nedavois, que no se comprometan porque después es una pregunta si realmente lo cumplieron la promesa o no la cumplieron y quedó ahí pendiente, sino que si la persona quiere ofrendar un animal, simplemente selecciona el animal, que sea con las condiciones que mencionamos, y puede hacer la ofrenda siempre y cuando el subrayo cumpla con todas las condiciones explicadas y mencionadas. Por supuesto, hay que analizar las leyes de cada país, de cada lugar, de cada vecindario, etcétera, para que estas ofrendas no generen una problemática ni con los vecinos, ni con la justicia, etcétera. Dino de Melchusa Dino, las leyes del país son ley y hay que respetarlas, y esto va más allá, digamos, de lo que podemos explicar sobre las condiciones que el judaísmo y la Toira ponen para cada ofrenda. Pero dadas esas condiciones y cumplidas las condiciones legales del país, etcétera, está permitido hacer las ofrendas con las condiciones que ya explicamos.